Estamos en el garage de Autos en Imagen. El señor Pablo Alberto Monroy Castillo, me gusta su tenacidad. Otro mundo lo dejaría de terco, pero lo cierto es que está analizando, está desmenuzando, está seccionando las partes de un vehículo. Y hoy precisamente nos va a hablar acerca de este sistema que ya le permite a los asientos cambiar de temperatura de forma independiente a lo que ocurre dentro del habitáculo, es decir, todo lo que pasa en la cabina e incluso lo que está ocurriendo fuera del propio vehículo. Para algunas personas, sobre todo aquellos que viven en Cuernavaca, pues podría ser así, oye, me parece exagerado, ¿no? O sea, el asiento puede estar a la misma temperatura que el resto del habitáculo y no pasa nada. Cuando tu temperatura oscila entre los 23 y los 28 grados, en una ciudad como Medellín, en una ciudad como Cuernavaca, pues no pasa nada. Pero cuando viajas a lo mejor más hacia el norte, te vas hacia Monterrey, te vas hacia Ciudad Juárez, vas hacia Tijuana, o te vas hacia el sur y te encuentras en Mérida, o te encuentras en otra latitud, te das cuenta que la temperatura del asiento puede ser el cielo o el infierno, Pablo. Pero para que esto se mantenga en esas condiciones y sea un bálsamo para cuando llegas al vehículo, la temperatura de tu asiento, pues precisamente hay que mantener estos componentes en óptimo estado. Platícame cómo funciona esto, o sea, cómo es que los fabricantes han logrado tener una temperatura distinta en el asiento y cómo nosotros como usuarios podemos mantener esos sistemas en buen estado. Así es, señor Moreno. Y fíjate que esta tecnología quizá podría sonarnos como que es tanto moderna, ¿no? De los últimos 10, 15 años, pero lo cierto es que en 1966 fue el primer coche, un Cadillac Fleetwood de ese año, quien ya ofrecía esa tecnología de calefacción en los asientos, obviamente como un equipamiento opcional. Y en el 72 fue justamente un SAF 99 que ya lo incluyó de serie por primera vez pues en un coche. Y lo que sucede, digo, realmente detrás de ese funcionamiento de la calefacción en los asientos no hay otra cosa que un sistema de resistencias eléctricas que se instalan justamente entre la espuma del relleno del asiento, entre ese acolchado y justamente la vestidura, que puede ser de piel o de tela. Ahí se encuentran justamente esas resistencias eléctricas que al activar el botón o el sistema que lo pone a funcionar, crean esa resistencia eléctrica, la cual genera calor y evidentemente pues ese calor llega al asiento y posteriormente al cuerpo del conductor o del acompañante o de quien vaya sentado en uno de estos asientos que cuenten con esta tecnología. Esencialmente ese es el funcionamiento, no hay mayor ciencia detrás de este funcionamiento. De hecho, nada más se puede regular en bajo, medio o alto. Puedes alcanzar inclusive por ahí una temperatura máxima de 30, 35, algunos modelos hasta 40 grados centígrados. Pero bueno, esencialmente ese es el funcionamiento. ¿Y qué cuidados se deben de tener? Creo que es otra parte muy importante de lo cual tenemos que platicar. Pues evidentemente tiene que ver con la limpieza. No nos podemos meter más allá del sistema, porque si algún componente falla interno en el asiento, pues realmente no podemos hacer nada como usuarios, ¿no? Al final hay que llevar el asiento con un especialista que lo pueda desmontar con cuidado, retirar la resistencia o las resistencias eléctricas que se hayan dañado. De hecho, ahí en las imágenes vemos unas láminas o unas placas en las que se distribuye estas resistencias y se tienen que reemplazar. Pero lo que sí podemos hacer nosotros como usuarios es darle un cuidado para que la vida útil de estos dispositivos pues sea lo más larga posible. Y una de las cosas tiene que ver con la limpieza. Normalmente limpiamos los asientos del auto y aquí prácticamente todos los fabricantes recomiendan, digo más que una recomendación, lo hacen como un asunto de obligatoriedad, no utilizar solventes, ¿no? Como por ejemplo un disolvente para pintura, algún alcohol, alguna gasolina para retirar la suciedad o las manchas de la piel, de la vestidura de los asientos, porque eso se puede filtrar con facilidad a estos elementos y pues simplemente dejarlos inhabilitados. También hay otra de las cosas que podemos hacer es evitar, por ejemplo, colocar cosas pesadas en los asientos que cuentan con esta tecnología. Al final, algún objeto, algún elemento
que coloquemos en este asiento puede romper esos filamentos delgaditos que pueden ser de zinc, pueden ser de inclusive hasta de fibra de carbono, ¿no? Aquí lo importante es que puedan resistir el calor por largos periodos para estar brindando esta función de calefacción. Y también, por ejemplo, no colocar mantas, no colocar cojines o fundas mientras la calefacción del asiento está funcionando, porque esos elementos tienden a guardar el calor y se está generando calor y se puede generar un sobrecalentamiento, por ejemplo, sobre todo en la parte baja del asiento, y bueno, ese sobrecalentamiento fundir también las resistencias. Esencialmente son los cuidados que debemos de tener y también estar muy atentos, señor Moreno, con las recomendaciones que hace el fabricante de uso. Porque, por ejemplo, Ford indica advertencias sobre el uso de los asientos calefactados en sus autos. Y lo cito, Ford dice que las personas que no sientan dolor en la piel debido a una edad avanzada, enfermedad crónica, diabetes, lesión de médula espinal, medicación, ingesta de alcohol, agotamiento, inclusive otras condiciones físicas, se debe tener cuidado al utilizar el asiento calefactado, porque el asiento calefactado puede causar quemaduras, incluso a temperaturas bajas, especialmente si se utiliza durante largos periodos de tiempo y en piel o en pieles de conductores o de usuarios que tengan esas características. Eso también es fundamental. Volkswagen también hace la aclaración. En realidad, todos los vehículos de todas las marcas que incluyen este funcionamiento de la calefacción en el asiento, pues se deben de tener esos cuidados. Por ejemplo, que si ve Mazda también señala que el calor de la calefacción del asiento puede estar demasiado alto para algunas personas y puede provocar quemaduras de baja temperatura en bebés, en niños pequeños, personas mayores y personas con dificultades físicas. Revisé la mayor cantidad de manuales de usuario de fabricantes, y en todas, no solamente en México, sino evidentemente a escala internacional, en todas siempre está en el manual del fabricante estas recomendaciones y estas precauciones para el uso de esta tecnología. Impresionante, Pablo, ¿no? Otra vez la industria automotriz estadounidense presentando las bases para un futuro. El hecho de que Saab haya sido lo primero en ponerlo como un aditamento ya de producción en serie forma parte, ¿no?, de las innovaciones tecnológicas, pero vamos a aprovechar este espacio precisamente para irle contando a la gente muchas de las cosas que no sabemos de dónde vienen, pero que hoy ya son parte del equipamiento de serie de muchas marcas, ¿no? Es correcto.